La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Quisiera que me acompañe a leer en el Salmo 127, si lo tiene a la mano. Salmo 127, es un salmo muy conocido. Aleluya. Salmo 127 y versículo 1. Quisiera que me acompañe ahí. Dice la Escritura: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Oramos al Señor. Te damos gracias, Padre, esta noche por la oportunidad que tú nos permites, Señor, poder estar en este lugar y poder presentar a tu pueblo esta palabra que tú nos has enviado. Pedimos, Señor, por la vida de mi hermano pastor allá en Atlanta, donde él está participando también, Señor, en las cosas que tú le has encomendado, las cosas de tu espíritu, para llevarla hasta aquellas almas que lo necesitan. Te pido en esta noche que nos auxilies y nos des, Señor, un espíritu de fuerza, de poder, de discernimiento, de iluminación para poder compartir tu palabra con tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amados hermanos. Quisiera empezar diciendo: hace algún tiempo, en el año 2015, en lo personal tuve una situación difícil con la salud, mi cuerpo, y desde ahí hemos venido viendo la mano del Señor poderosamente en nuestra vida. Mi familia es parte de ello y quiero compartirlo porque lo que quisiera transmitir esta noche es parte de ello. Tuve una situación en la que unos exámenes que me hicieron físicos resultaron ser 5 úlceras en el intestino y que estaba diseminada en el intestino, en la boca del estómago, en el intestino delgado y en el intestino grueso. Se había diseminado dentro de esas partes. Estuve hospitalizado más o menos 3 días y yo sé que ustedes son parte porque intercedieron en ese tiempo por mi vida, y agradezco a mis hermanos pastores, hermano pastor general, mis hermanos pastores adjuntos, ministros de esta iglesia, porque estuvieron ahí pendientes. También toda la congregación estuvo intercediendo, incluyendo los días lunes de oración, y empezó un proceso en mi vida de acomodamiento, de restauración de mi cuerpo. Y una noche, fue la última noche que estuve en el hospital, y unas horas antes habían llegado a visitarme mis hermanos. Llegó hermano pastor, platicamos y oraron por mi persona, se fueron, y estando acostado llegaban a mi mente
muchas situaciones muy difíciles que se generaban y que me hacían pensar que algo podía acontecerme, y empezaba a pensar en la familia, empezaba a pensar en situaciones de muerte para mi vida. Y estando acostado, ya siendo hora de la noche, tipo medianoche, tuve una visión en donde vi claramente que se acercó un personaje vestido blanco y llevaba un cántaro y lo puso cabalmente en medio de mi estómago y lo vació, y estaba lleno de agua cristalina. Y entonces me impacté. Y en ese momento sentí que el Señor me estaba hablando a mi espíritu, que lo que a mí me estaba pasando no era de muerte. Y claramente sentí dentro de mí que me decía: no es para muerte, sino es para purificarte, es para restaurarte. Y me quedé dormido. Y el otro día desperté en paz y se me quitó todo aquel pensamiento que yo tenía. Claro, hubo un tratamiento médico, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy, gracias al Señor, ya no ha vuelto ese mal, porque me cambiaron el pensamiento. Y le voy a decir, nos vamos a dar cuenta por qué. Este año también, en el año y a principios de año, poquito después del retiro, me dio también un problema de parálisis facial. Y tuve que también ponerme delante del Señor y decirle: ¿qué está pasando, Señor? Y a veces muchos decimos: ¿por qué a mí, verdad? Pero uno no sabe los propósitos que el Señor tiene con uno. Y es que yo pude ver el comienzo de la lucha, de la fuerza que me atacó en ese momento, y el Señor también me hizo ver la victoria. Acostado, recostado, porque tuve que estar en reposo cierto tiempo en la casa, no fui a trabajar, y estando ahí meditaba en el Señor y pensaba muchas cosas también, y el Señor también acostado en mi cama me hizo ver, y ahí sí yo tuve una pelea, como dicen, de cuerpo a cuerpo con un demonio. Hasta el grado de que yo sentía que ya no podía, me iba ahorcando poco a poco, y me retorcía y empecé a hablar mis lenguas y a reprender. Y entonces sentí un impulso dentro de mí que me dijo: es ahora. Y lo reprendí de tal manera en el nombre del Señor. Cabal vi cuando se desprendió de mí, así. Y me vuelve a hablar el Señor a mi vida. Para que siguiera creyendo que Él está con nosotros. Para que no me olvidara que Él estaba conmigo, para hacerme entender en mi pensamiento de que yo tampoco tengo que olvidarme de Él y separarme de Él.
Y en ese momento me bajó este texto del Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora, preguntémonos nosotros, ¿cómo podemos hacer para que podamos seguir siendo edificados unos con otros? Porque la iglesia de Cristo está siendo edificada y la iglesia de Cristo tiene que llegar a dar la estatura, la medida del varón perfecto. Y para que podamos llegar a hacer eso, anotaba yo unos textos de Efesios 4:20. Acompáñeme a leer. El 4:17 dice de esta manera: esto pues digo y requiero al Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Oiga, que se está refiriendo a la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando leo estos textos y leo el verso 23 que dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, está hablando y entendemos que en nuestra mente hay un espíritu. Y si lo vamos comprendiendo poco a poco y leemos Isaías 11, verso 2, Isaías 11:2, acompáñame a leer. Dice la escritura: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Se está refiriendo a la persona de Cristo. Lo estaba profetizando Isaías en ese tiempo. Pero si nos damos cuenta, dice el espíritu de Jehová. Y el espíritu de Jehová, espíritu está con E mayúscula. ¿Y sabe por qué? Porque Él es el principado. Él es el que está encima de todo. Él es el que juzga todo. Pero después dice espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y ahí ya no son con mayúscula. Si usted ve espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová, ahí dice espíritu con E minúscula. ¿Por qué? Porque fíjese que esas habilidades son parte de la naturaleza nuestra como seres humanos. Y si nosotros venimos y ponemos esas habilidades que el Señor nos ha dado y las sujetamos al Espíritu de Jehová, hermano, el ejemplo claro es Cristo, porque en Él se manifestaron estos espíritus de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Dios. Y entonces el Señor nos habla y nos dice: pónganme a mí todas esas sus habilidades y yo las voy a administrar en ustedes para que ustedes puedan ser edificados como yo quiero.
¿Cuántos dan gloria a Dios? No sé si me estoy dando a entender, pero quisiera que así sea, hermanos. Ahora, a raíz de eso, ¿en dónde se manejan esas habilidades? En la mente. En la mente se desarrolla conocimiento, se desarrollan memoria, se desarrolla pensamiento. Ahí se desarrollan todos los procesos sabidos y por haber que puedan suceder en nuestra vida y a las cuales nosotros nos podemos enfrentar. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 6, 11 en adelante, que debemos armarnos de la armadura de Dios, y la primera armadura que Pablo menciona es el yelmo de la salvación. El yelmo es figura del casco del soldado que va puesta en la cabeza, donde está el cerebro, donde está la mente, el conocimiento. Y déjeme decirle que la mente no habita en el cerebro, porque el cerebro es... Hoy en día los científicos hasta han hecho un mapa del cerebro, pero no han podido hacer un mapa de la mente, porque la mente está íntimamente ligada al alma. La mente está en una dimensión más allá de lo que podemos nosotros imaginar. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque nosotros tenemos que ser renovados en nuestra mente. Y Pablo lo dice ahí también en Efesios 4. Si usted regresa, dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Y, dice el 24, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo vamos nosotros a poder llegar a estar en ese nivel de santidad, de justicia y de verdad si todavía hay cosas en nosotros que nos afectan? Quizá todavía hay cosas del pasado nuestro que están afectando nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual y que no nos dejan avanzar. Muchas personas a veces recuerdan su pasado, los daños que les hicieron en el pasado en algunas ocasiones, los dolores que sufrieron, las amarguras que se sembraron y que fueron percibidas a través de la mente y que bajaron al alma, y que ahora no solamente se queda en el alma, sino que se evidencia en el cuerpo, porque nosotros somos trinos también, somos tripartitos. Y entonces se vuelve compleja la vida para una persona que estando dentro del Evangelio, estando dentro de Cristo, todavía tiene ese tipo de complejo, de problema, y no lo deja avanzar. No se puede desprender de eso, porque lo sigue teniendo en su mente. Dejó que el dardo del enemigo llegara ahí y lo sembrara, y ahí lo sigue acarreando y lo sigue teniendo, lo sigue cuchucheando y no puede salir de eso. Pero el Señor dice, renuévense de la mente. Dejemos que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu del Señor, opere en nosotros. Entreguémosle todas esas nuestras habilidades que tenemos, de nuestra mente,
de los conocimientos, para que Él pueda hacer de nosotros las verdaderas nuevas criaturas que Él quiere y podamos llegar a ser vencedores en su nombre. Hermano, el problema somos nosotros mismos a veces. Nosotros nos complicamos la vida. Peleamos con el hermano, peleamos con la hermana y se nos sembró el odio, la aflicción o la angustia, la injuria, la maledicencia, que dice el apóstol Pablo que todas esas son obras de la carne. Y entonces tenemos que renunciar a todo eso para que muramos. Hay que morir, hermanos amados. Tenemos que morir a todas esas cosas. Pablo en Romanos, en Efesios, en Colosenses hace énfasis sobre ese tipo de situaciones que nos vienen a afectar. Por eso Pablo dice: despojaos. Despojaos del viejo hombre. Y el viejo hombre, según Jeremías 17, 9 y 10, dice que nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es traicionero. Entonces tenemos que tener pelea a diario, día a día, en todo momento y en todo instante. Pablo dijo que él mismo se golpeaba a sí mismo porque él quería hacer lo bueno y no podía hacerlo. Oiga, un apóstol que el Señor se le presentó, que el Señor le habló audiblemente, que lo llamó, lo levantó y lo restauró para ser el perito arquitecto de la iglesia. Y él dice: yo mismo me golpeo porque lo que no quiero hacer, eso hago, pero prosigo, dice. No se queda en eso, prosigo en la lucha para que en aquel día no me encuentre reprensible, perdón. Entonces la batalla no se termina, pero la batalla de la mente es una batalla sin cuartel, hermanos. Una batalla en la que tenemos que luchar de día en día. Dejemos que el Espíritu de Dios nos vista, que el Espíritu de Dios nos dirija, nos dé la dirección correcta para conducirnos y no caer en errores. Por eso es que Pablo hace énfasis en que tenemos que ser despojados del viejo hombre, porque si no somos despojados del viejo hombre, entonces muy difícil vamos a ser edificados. Muy difícil. Por eso dice la Escritura: si el Señor no edifica la casa, oiga, no es el hombre, no es el predicador el que va a edificar, no, es el Señor a través de y de unos con otros. Por eso Juan hace mucho énfasis en que nos amemos los unos a los otros, nos perdonemos los unos a los otros, para que seamos edificados, para que construyamos la armonía entre hermanos y no nos estemos peleando. Aleluya. Y por eso, oiga, renuevo significa vástago que echa el árbol o la planta luego de ser cortado
o podado. Hay poda espiritual. Y la poda espiritual pueden ser las pruebas. La poda espiritual pueden ser ataques, acechanzas con las que nos vamos a enfrentar. Jesucristo en el desierto le llegó la prueba. El diablo lo tentó, le hizo ofrecimientos, pero él salió vencedor. Imagínense que le ofreció, dice, todos los confines de la tierra si lo adoraba. Oiga, llegó a tal grado que quería convencerlo, martillándole en su mente. Y es que lo que pasa es que si la mente recibe el dardo y lo toma, y si después lo baja al alma, ya hay un problema grave. Porque entonces el alma va a hacer que el cuerpo actúe. Y cuando el cuerpo actúa, si el alma está viciada, va a ir a pecar, va a ir a hacer lo que no conviene y no es agradable delante del Señor. Gloria a Dios. Entonces renuevo, o sea, renovados, renuevo significa una nueva vida, una nueva primavera espiritual, un cambio, entrar a un nuevo nivel de crecimiento espiritual. En resumen, regeneración total del ser que el Señor quiere, para que seamos semejantes a Él en el día de su venida y podamos estar en paz y recibirlo a Él en los aires. Porque Él va a venir por su iglesia sin mancha y sin arruga. Oiga, sin pecado y sin contaminación. Por una iglesia pura, digna de ser tomada y llevada a los aires con Él. Aleluya. Dele gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Quiero que me acompañe a leer Colosenses 3:9. Colosenses 3:5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, y enumera fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El verso 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos con los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y aquí está de nuevo: revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Conocimiento, oiga, tome en cuenta esta palabra, conocimiento. ¿Y dónde está el conocimiento? ¿Por dónde entra el conocimiento en nosotros? Por la mente, por nuestra mente. Entonces, todo lo que nuestra mente recibe
si es bueno o es malo, pero es mejor que recibamos lo mejor y no lo malo. Porque de esa manera entonces nos vamos a ir alimentando y nos vamos a ir revistiendo del conocimiento pleno que viene de Dios. Y el conocimiento pleno que viene de Dios está espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, y de conocimiento y temor de Jehová. Hoy en día los hombres hacen uso de esas habilidades solo para hacer lo malo y no hacen lo bueno. Grandes hombres de la historia como Albert Einstein, que hizo la bomba atómica y sirvió para destruir ciudades enteras. ¿De qué le sirvió ese conocimiento? Pero nosotros anhelamos un mejor conocimiento para entender las cosas de arriba. Por eso dice el Señor en Jeremías 33, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Y cuáles serán esas? Pidámoslas, anhelémoslas. Pero eso va a suceder solo si y solo si el viejo hombre se muere. Por eso el apóstol Pablo, hablando acerca del viejo hombre, le llama en Gálatas las obras de la carne. Y esas obras son desarrolladas por lo mismo, por lo que perciben nuestros ojos, nuestros sentidos. Necesitamos dejar atrás todo aquel vínculo de nuestra mente que nos ha hecho daño por mucho tiempo y que no nos hace ser buenos cristianos, agradables a los ojos del Señor. Déjeme decirle que la mente tiene una estructura que opera en pasado, opera en presente y opera en futuro. Y dependiendo de esos pensamientos que tengamos, así vamos a ser como personas. Porque hemos sido diseñados para funcionar de parte de Dios en las tres facetas: espíritu, alma y cuerpo. Si percibimos del Señor en nuestro espíritu lo bueno, vamos a hacer cosas buenas. Porque el alma se va a alimentar solo de cosas buenas y entonces nuestro cuerpo va a activar cosas buenas por el lado físico. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento de una mujer que no quiso despojarse de su pasada manera de vivir y que le dijeron en esa oportunidad: salgan
de Sodoma y Gomorra, porque Dios va a enviar juicio. Y la señora a regañadientes se fue. Pero ya en la cima de la colina se recordó de su pasado y volteó a ver. Y entonces ya sabemos lo que le pasó, que se convirtió en estatua de sal. No querramos nosotros que por estar recordando cosas de nuestro pasado nos vayamos a quedar estancados en el camino y no vayamos a llegar a entrar al reino eterno. Porque el anhelo del Señor es que todo su pueblo, por el que Él pagó en la cruz del Calvario, entre al reino eterno. Gloria a Dios. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Nuestros sentidos son los que recogen información. Nuestros sentidos son los que recogen a través de nuestra vista muchas cosas, imágenes, etcétera, etcétera. Y eso, si son cosas malas y se activa en la mente para hacer lo malo y no tenemos cuidado, estamos en un riesgo alto. Aleluya. Entonces, Pablo exhorta a dejar todas las cosas que nos hacen daño en nuestra vida. Pablo le habla directamente a la iglesia y le menciona todo este tipo de situaciones: impurezas, fornicaciones, iras, celos, contiendas. Se daban en la iglesia de aquel tiempo y él tenía que exhortarlos, porque él sabía que había batalla que librar con la iglesia. El verso 22 de Efesios 4 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No permitamos nosotros que se vicie nuestra mente, que se vicie nuestro ser completo. Porque cuando eso pasa, caemos en el engaño, caemos en la mentira y caemos incluso en un desorden nuestro. La exhortación entonces en esta noche es: ¿queremos ser edificados? Si queremos ser edificados, entonces dejemos que el Señor trabaje en nosotros, entreguémosle a Él las habilidades que tenemos, que son dadas por Él mismo, para que operemos aquí en la tierra, y entonces vamos a estar completos en nuestro gozo y no vamos a tener aflicciones ni angustias. Amén. Póngase de pie, hermano. Dios es bueno y Él habla a tiempo y aún afuera de tiempo, y sabemos que Él está con nosotros. Si usted en esta noche desea entregar al Señor alguna área de su vida que le está afectando, hágalo. Nadie le va a decir que no lo haga, pero el Señor ha querido que esta noche
la palabra de Él haya sido enviada. Y esperamos que en cada uno opere de tal manera para que seamos nosotros totalmente libres. Porque su palabra dice que a libertad hemos sido llamados. A libertad hemos sido llamados. Así que yo le invito esta noche a que pongamos nuestras barbas en remojo y digámosle a Él: Padre, aquí está mi vida, aquí está mi mente, aquí están las habilidades que tú me has dado, las pongo delante de ti para que tú trabajes conmigo. Sí, Señor, pedimos por tu pueblo en esta noche para que tú le fortalezcas, robustezcas, que tu gracia salvadora opere en nosotros ese renuevo, esa renovación de nuestra mente, para que podamos ser plenos y nuestro gozo sea completo, nuestra restauración sea completa. Podamos, Señor, ser agradables a ti durante el tiempo que tú nos permitas estar en esta tierra, si no vienes antes. Pero lo glorioso sería, Señor, que tú vinieras y juntamente con todos nuestros amados hermanos, tu iglesia, seamos arrebatados a los cielos, sabiendo, confiando en la promesa que tú un día dijiste: me voy, pero regresaré. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.